Buenas noches, hermanos, bendiciones. Espero que hayan tenido una hermosa semana y pues ya estamos concluyendo la semana y pues vamos a concluirla, dice uno, con más bendición, ¿no? Ahora vamos a empezar con el estudio de Esther y pues como sabemos, dentro de nuestra Biblia es el último libro de los libros históricos. Y entonces con esto estamos concluyendo, digamos, ya los libros del Antiguo Testamento históricos. Y es hermoso ver cómo el Señor, estuvimos viendo todos los libros históricos, como el pueblo de Dios, el Señor estaba hablando con su pueblo. Y aquí con este libro de Esther, pues tenemos que admitir, ¿no?, que es un libro pues fuera de lo común y para otros es controversial. ¿Por qué? Porque en todo el sentido, en toda la palabra, no se menciona el nombre de Dios, dice uno, para nada. Una sola vez, digamos, en este libro, pues nada. Ni hay ninguna mención del nombre de Dios en todas las páginas de este libro, ni figura tampoco un título divino para este libro o pronombre que se refiera a Dios, ¿no? Entonces, por eso es que para muchos, les digo, es algo pues con poco común, ¿no? Y aquí vamos a ver que es más mencionado un rey pagano, que se menciona aquí página tras página, porque se menciona arriba de 190 veces de este rey, ¿no? Y es que también este libro de Esther no es mencionado en el Nuevo Testamento. Ningún párrafo, nada que podamos decir de alguna referencia en algún otro libro del Nuevo Testamento, como en otros libros del Antiguo y son mencionados por los profetas. Entonces, pues sabemos que este libro de Esther es realmente nos va a mostrar realmente todas las supersticiones de los paganos, ¿no? De este pueblo que se quedó ahí, digamos, en Babilonia, ya no quiso regresar a Jerusalén. También se menciona todo lo de las supersticiones, los días de suerte. Se nos presenta todo lo que es una corte pagana y su monarca, que es igualmente pagano, y todo lo que conlleva a este reino, ¿no?, de su dominio sobre, en ese entonces, el mundo conocido de su época, pues fue un reino muy, muy próspero también, que aquí se da a conocer a este rey todo su carácter de cómo era. Y como lo hemos dicho, pues este libro pues lo hace diferente, ¿no?, fuera de lo común. También pues lo hace diferente a este libro es que es mencionado o lleva el nombre de una mujer. Y conocemos el de las palabras del Señor, toda la Biblia, pues que no tiene más que dos libros, la Biblia de mujer. Y ya los conocemos, que es Esther y el de Ruth, ¿no? Y podemos ver que para muchos autores o muchos estudiosos, estos dos libros les han llamado a ellos el de Ruth como un romance de redención, ¿no? Mientras que el de Esther es un romance de la providencia. Pero ¿por qué de la providencia, no? Ahí viene, vamos a ver por qué de la providencia. Es por el cuidado providencial de Dios hacia este pueblo que realmente no quiso obedecer a Dios, y que pues podemos ver que Dios
aunque se apartó de ellos, estuvo, dice uno, al tanto, ¿no? De todas las consecuencias y de todo lo que iba a venir. Y aquí, pues, este libro nos va a ilustrar realmente la obra de la providencia. Pero esto, ¿qué quiere decir, no? Y pues es simplemente lo siguiente. Vemos que este pueblo, al no regresar, se queda en una tierra extraña, fuera de, dice uno, de la voluntad de Dios. Ya no quisieron ellos obedecer las órdenes de Dios. Sabían que era una orden de Dios que había dado para que regresaran a Jerusalén a reconstruir el templo, los muros, la ciudad. Y sabemos que ellos, y lo vimos en los libros de Nehemías y de Esdras, todo lo que conllevó que este pueblo tenía que regresar, pero ellos se olvidaron de Dios, quisieron estar mejor, digamos, entre la tierra de Babilonia, estuvieron cautivos, y sabemos que el rey Ciro les permitió a ellos, pues, hacerse de propiedades. No eran realmente tratados como esclavos, pero sí ellos buscaron quedarse mejor, ¿no? Al tener esas comodidades, digamos, y ya no retornar a reconstruir todo lo que iba a ser Jerusalén. Dice uno, se la llevaron pues más suave, ¿no? Y ellos, pues obviamente al quedarse, ellos ya no tuvieron comunicación con Dios, ya no oraron, ya no tenían esa comunión, no le invocaron en los momentos que ellos pues pudieron haber tenido de aflicción, ¿no? Recordamos todo lo que vimos en los libros anteriores, que a pesar de que el Señor siempre mandaba un profeta, mandaba a alguien que hablara de la palabra del Señor, aún así rompían sus promesas, pues más ellos, ¿no? Que no quisieron regresar y agarraron y se fueron olvidando de Dios. Al no obedecerlo, no quisieron involucrarse en las cosas de Dios, y obviamente pues se olvidaron por completo. Y es que les digo, este libro habla de el de Ruth, de redención, y el de Esther, el de providencia. Y es que el de Ruth, ¿por qué de la redención, no? Dice uno, es una historia de amor. ¿Por qué? Porque dice uno, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, y así se entregó a sí mismo por nosotros, porque nos amó. Por eso se le da ese llamado de un romance o redención, romance de redención. Y el de Esther, el de providencia. Y es que esa es la manera como Dios dirige a este universo, ¿no? De lo material, en el cual pues nosotros vivimos. Vamos a ver más de cerca esta palabra de providencia ahorita, que ha sido realmente una introducción a lo que es este libro, ¿no? Y investigando en el diccionario de la Real Academia Española, hay dos definiciones de lo que es providencia. Y una de ellas dice, es la disposición anticipada o prevención que mira o conduce a al logro de un fin. Y otro es más espiritual, que dice que es el cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Y es que en el libro de Deuteronomios sabemos en el 31 todo, ¿no? Pero ahorita vamos a leer el 18 más adelante. Dios, antes de que Dios dejara entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, Él les dijo que iban a pasar cautividad en Babilonia,
y también la cautividad bajo el dominio del Imperio Romano, y que iban a destruir la ciudad de Jerusalén y el pueblo sería llevado cautivo. Y todo esto en realidad ocurrió. El Señor conoce el futuro, entonces se les estaba advirtiendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos se iban a ir a la idolatría, se iban a ir a adorar a dioses ajenos, y eso nos los confirma en les digo, en Deuteronomio 31:18, ¿no? Que dice así la palabra: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces, aquí, en este libro de Esther, podemos decir que Dios, Él escondió su rostro de este pueblo, de su pueblo, que se había quedado ahí, que no quiso regresar. Podemos decir que para nosotros, pues Dios estaba a la sombra, o podemos decir que Dios estaba tras bambalina, ¿no? Y que Él únicamente estaba a la expectativa de ver qué es lo que estaban haciendo, que Él ya sabía, ¿no? Pero vemos que Él siempre ha tenido cuidado de aquellos que realmente le pertenecen. Y aquí este libro de Esther pues nos da un breve informe, ¿no? Sobre el pueblo, de la que estaba este pueblo fuera de la voluntad de Dios. Les digo, se olvidaron de todo, completamente de Dios, para no tener. Recordarán que lo vimos también en Nehemías, en Esdras y en los libros proféticos de Ageo y Zacarías, donde Ciro había decretado, tras 70 años de cautividad que tuvieron ahí en Babilonia, que la gente podía regresar voluntariamente a su propia tierra. Pero recordemos que no todos de ellos regresaron. Muchos, les digo, se quedaron y lo vimos también. Más o menos aproximadamente, si sumamos los que retornaron, fueron aproximadamente unos 70,000 judíos los que nada más regresaron. Pero entonces, ¿qué pasó, no? Que nos podemos hacer la pregunta de ¿qué le pasó a todos los que se quedaron? Y decía uno, pues, ¿hay alguna información? ¿Qué pasó con ellos? De esta gran cantidad. Sabemos que los judíos eran bastantes y nada más regresaron esos 70,000. Entonces, de toda esa gente, de los judíos que no quisieron regresar a su tierra, ¿qué pasó con ellos? Y acá este libro nos está dando la respuesta, ¿no? Están registrados, digamos, momentos. No estamos viendo que nos dieron o nos describe el Señor una historia muy extensa de todos estos hombres que se quedaron, ¿no? Lo que sí nos está mostrando este libro, que se olvidaron de Dios y que era un pueblo pagano, y que Él iba a estar de todos modos al pendiente de todas las cosas. Tenemos aquí, dice uno, pues un poquito de historia en este libro de Esther, pequeña información de todas las experiencias que tuvo este pueblo, las evidencias. Entonces, por este lado, el Señor nos muestra que este libro de Esther pues adquiere mucha importancia, ¿no? Por esta razón, para ver lo que estábamos viendo, les decíamos, de la providencia. Y pues realmente aquí podemos ver nosotros a Dios de una forma diferente, ¿no? O una nueva expectativa, que podemos decir, aunque sabíamos que ellos no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios por no querer, vemos cómo
Dios los dirigía, ¿no? ¿Y cómo hizo esto? Nuevamente esta palabra, por medio de la providencia. Pero en sí, ¿qué es? Dice uno, se queda uno, yo me quedé y podemos decir que la providencia hay que ver todo lo que conlleva, ¿no? Y podemos ver, decir que teológicamente encontré esto, lo que dice la providencia. Dice que la providencia es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas animadas y las inanimadas, las cosas visibles y las invisibles o las que no se ven, lo bueno y lo malo, hacia un propósito digno, lo cual significa que su voluntad finalmente prevalecerá. Y entonces este libro de Esther, les digo, nos ilustra la obra de la providencia. Esto quiere decir realmente que este pueblo estaba en una tierra extraña, fuera de la voluntad de Dios. Ellos no obedecieron las órdenes de Dios, porque las órdenes de Dios eran que regresaran nuevamente a la de Israel, pero ellos se quedaron o quisieron desobedecerlas, se olvidaron de Dios, vivieron alejados, no tuvieron comunicación con Él. Recordemos cómo estamos hablando que hubo un silencio de parte de Dios de 400 años. Entonces, en un lapso de 400 años, ellos se olvidaron de orar, no se involucraron para nada con Dios, ni en los momentos de aflicción. Dice uno, entonces, ¿por qué? A veces dice uno, ¿por qué no es mencionado Dios? Sabemos que Dios tenía todo bajo control en aquellos tiempos, y estamos hablando que también en la actualidad pasamos por lo mismo. Dios tiene el control de todo, no se le puede escapar nada. Para muchos, Dios está dirigiendo el universo, no nada más esta tierra, ¿no? Dicen, aunque algunos piensan lo contrario, que el universo se le ha salido de las manos de Dios, ¿no? De la mano de Dios, por muchas cosas que no entiende las personas que no conocen de Dios. Entonces, realmente dice uno, hay mucha gente estudiosa, ¿no? que buscan una respuesta a toda la creación. Sabemos que ellos se olvidaron de las promesas. Entonces, al olvidarse, Dios guarda silencio y calla, ¿no? Y para realmente esta situación convierte a este libro de Esther en una obra, dice uno, pues diferente. Y es que podemos ver tres palabras en las que nos debemos de concentrar nuestra atención, ¿no? Realmente en este libro de Esther, entender adecuadamente lo que es la providencia de Dios en la relación con el universo material y con el hombre en particular, ¿no? Porque dice uno, pues no es mencionado, pero Dios siempre está actuando en todo momento. Y dice uno, pues la creación, entendemos que la creación pues fue hecho por medio de Dios con un orden, y que este orden no nada más es la tierra, sino que existiera todo el universo. Y les digo, cuando a veces nosotros lo platicamos con la gente, porque a veces nos llueven cuando está uno hablando de la palabra del Señor, y les dice uno y hablamos con ellos, les viene a la cabeza lo que el hombre ha escrito de la historia, de la creación. Les digo, entre comillas, son sabios o estudiosos, y sabemos que genera muchas dudas todo esto de la creación. ¿Por qué? Porque el hombre ha dicho, estamos hablando de millones de años, la tierra,
ha habido otros seres, infinidad de cosas. Entonces, sabemos que todos quieren tener una respuesta de dónde vino la materia, cómo surgió la vida, cómo evolucionó la vida y hasta llegar al hombre. Y entonces, pues, nosotros sabemos que tenemos una respuesta en la revelación, ¿no? El de cómo el Señor nos muestra cómo creó todo. Y esto es por medio de nuestra fe únicamente. No podemos darle una respuesta a alguien en concreto de decirle esto, porque nosotros tenemos realmente una plena fe en la revelación de su palabra de Dios. Sabemos que pues nuestra fe viene del oír y del oír la palabra del Señor. Entonces ahí hay dos, ¿no? Dice uno de la revelación y otro de la creación. Y ahí es cuando el hombre cree más en los libros que ha hecho el hombre, que son hipótesis, que ellos creen de las cosas, ¿no? Y creo que no van a tener una respuesta en concreto. La segunda palabra es la preservación. Y dice uno, pues es una palabra tremenda, ¿no? Quiere decir que la preservación de Dios, que el universo, cómo se mantiene unido, ¿no? En la carta de los Hebreos 1:3 se nos dice que Él sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Y ahí es lo que les digo, ahí viene lo de la revelación. El por qué nosotros por nuestra fe creemos que Él creó todo. Él es un Dios perfecto que, dice uno, sincroniza todas las cosas con tal precisión, dice uno, que no hay falla. Podemos vernos, ¿no? Podemos decir que todas las cosas suceden porque Él lo ha permitido. Podemos decir que sin Él nada de las cosas existieran, ¿no? Y es que también en Colosenses 1:17 dice así su palabra, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y conocemos que realmente tenemos a un Dios eterno, un Dios poderoso, y que lo vimos en anteriores, ¿no? De la providencia, que todo lo que Él les menciona iba a suceder, porque Él conocía a su pueblo, Él lo había creado, Él sabía que iban a caer en idolatrías y en muchas cosas más. Entonces, pues sabemos que sin Él, pues no nos subsistimos, y debemos de estar firmes al 100% en eso, ¿no? De que Dios es el artífice de todo el universo y que todo se mueve, dice uno, como una maquinita de reloj muy precisa. No podemos negar de eso, nosotros por nuestra fe, ¿no? Y ahí viene esta tercera palabra que es, les digo nuevamente, lo de la providencia. Y esa es la que vamos a estudiar en este pequeño libro de Esther. Y es que la providencia, podemos decir que es la forma en la que Dios está dirigiendo este universo. Sabemos que también la providencia quiere decir que es la mano de Dios que está detrás de los eventos de los humanos. Les digo, Dios podemos decir que está, como nos lo dijo aquí en Deuteronomio, Él ha ocultado su rostro. Él sabía todo lo que iba a decir y que cuando ellos iban a estar, Dios no iba a estar en ese momento. Les digo, y ya nuevamente después de 400 años de silencio, lo vemos con Juan el Bautista. Nuevamente el Señor manda
su voz para que lo escuche nuevamente su pueblo. Entonces, sabemos que Dios hace su plena voluntad y que detrás de todo esta forma de vida y el cómo está el universo está dirigida por Dios únicamente. Entonces, esto es una pequeña introducción a este libro de Esther que vamos a ver más adelante. Vamos a estudiar ya el libro y pues es de gran bendición que podamos entender qué es la providencia de parte del Señor. Le digo, lo vamos a ir viendo a través de sus versículos de este libro. Amén. Y pues vamos a hacer una oración para terminar con este estudio, esta introducción a Esther. Señor, gracias te damos, Padre, por que sabemos que todo esto se mueve gracias a tu voluntad, Señor, a tu amor que tienes hacia nosotros. Sabemos que tu palabra, Señor, nos advierte de muchas cosas, Señor, que han de venir en esta tierra, y sabemos, Señor, que se van a cumplir, y sabemos también, Señor, que nosotros debemos de estar siempre velando por nuestra fe, Señor, por nuestra alma, que queremos, Señor, estar siempre en comunión contigo. Danos, Señor, esa sabiduría que tanto queremos, Señor, para poder nosotros también llevar tu palabra a otros. Gracias te doy, Señor, por todo lo hermoso que has sido, Señor, porque día a día tú nos sustentas en todo. Tú sabes nuestras necesidades y tú nos las proporcionas. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, nos vemos el día de mañana allá en el templo.